Bueno, un poquito la charla, voy a tratar de arropar lo que hemos hablado en la mañana de hoy. Vamos a terminar en Venezuela, vamos a partir de México hacia abajo. Y vamos a ver que estamos en un punto de partida importante, donde podemos venir compararnos con los países de la región. Hemos perdido un tiempo importante. En el transcurso de la charla van a ver dónde están los proyectos que se nos quedaron en el camino. Y también va a ser interesante mostrar la visión del ingeniero Hidro en los países donde vamos a ver mayores desarrollos hidroeléctricos de mediana producción. Son esas leyes las que los tienen caminando. El Estado no puede con los grandes proyectos hidroeléctricos. Por ejemplo, va a ser la Argentina. La Argentina tiene un desfase de 10.000 megavatios, está intentando arrancarlo. Por ejemplo, va a ser México, que también lo vamos a ver, tiene ya desde el año 2012 que lo construye. Y bueno, el paseo va a ser interesante y voy a tener en el camino unos aspectos técnicos de mi experiencia de los últimos 5 años desde que salí de Venezuela por Latinoamérica, no solo como consultorio técnico, sino como en el área de las presas para las empresas suizas por Latinoamérica. Bueno, ya esta parte la dije, cómo lo vamos a dividir. Y un poquito para contextualizarnos en los números del mundo, hasta esta estadística engloba hasta el año finales del 2017. Se generan una capacidad instalada de 1.267 gigavatios, o sea, 1.267.000 megavatios están instalados en el mundo en capacidad hidroeléctrica, de los cuales muy buena parte la tiene China. En sus últimos años ha desarrollado su potencial y su país en función del gran desarrollo del río Yangtze, donde está el Tres Gargantas, donde metieron 50.000 megavatios en 10 años. Estados Unidos se dedica hoy en día un poco más a la parte de los pump storage, de construcción de los reservorios de bombeo cuando la energía es barata y producción cuando la tienen que vender. Brasil también es un monstruo que está detenido en los últimos años. No ha hecho mayores proyectos y también está por arrancar nuevamente. Y nosotros pues estamos en la película con nuestros 15 megavatios que ya mencionaron, están reflejados en las estadísticas. Nos hace el segundo puesto en Latinoamérica. Un poco para que vean la energía hidroeléctrica renovable. Y las no renovables todavía siguen siendo un monto grande. La quemadera de carbón, y petróleo y gas sigue siendo el 75.5% de la energía mundial. Creo que aquí también está incluido a lo mejor la parte de nuclear. Pero en la parte de desarrollo renovable, ya hoy en día una buena parte, un 8%, la mitad del 16% hidroeléctrico, empiezan a ser las nuevas tendencias de energías solares, energías de viento, los molinos, energías geotérmicas, empiezan a desarrollarse interesantemente también y a competir en el mundo contra los proyectos renovables, cuyos 16% son hidroeléctricos. Un poquito para seguir. Disculpen que hay algunas gráficas en inglés, no me dio tiempo de terminar de pasarlas al español, pero un poco este es el resultado de una estadística donde se le pregunta a los actores en la industria hidroeléctrica cuál es su visión hacia el futuro de este mundo, y hay un buen porcentaje, básicamente un 70%, donde están confidentes en continuar instalando capacidad y continuar invirtiendo en los desarrollos hidroeléctricos. Una tendencia regional, ya les dije en Norteamérica, pues el tema de las reversiones de los reservorios de bombeo. En el Caribe hay poca cosa ahorita. República Dominicana tiene algo, pero no he visto mayor tendencia de desarrollo hidroeléctricos en el Caribe. Sudamérica pasa a ser un monstruo importante en el futuro. Eventualmente se instalaron 4.069 megavatios en el año 2017, no sin mencionar por lástima, si nosotros mencionáramos ahí que hubiéramos colocado Tocoma y en Colombia hubieran puesto Hidroituango, después les vamos a comentar un poquito ese caso, pues Sudamérica hubiera sido como en ese momento. En la próxima década las tendencias son que Sudamérica va
en la punta de colocación e instalación de plantas hidroeléctricas, al igual que Brasil se quedó en el de 3.8 megavatios. En 2017 no ha hecho más. Su crisis económica y política pues lo ha tenido afectado en esto continuidad. Y Colombia, pues Colombia y Perú son dos fuentes que vamos a ver que tienen grande generación. Y en Argentina también hay unos proyectos muy interesantes que después veremos cómo la política les ha ido cambiando. ¿Aló? Sí. Bueno, esto ya más o menos lo mencioné. El crecimiento en el 2018 fue de 10.000 megavatios en Asia, 4.000 en Sudamérica, y el resto del mundo está un poco más hacia allá. Es interesante hablar también de lo que he visto de los sistemas interconectados. Los sistemas interconectados ayudan a solventar las crisis hidráulicas, las crisis de los proyectos hidroeléctricos bajo influencia del clima o los efectos del Niño que nos pega a toda la región por la parte del Pacífico y nos influye en América desde... Aló, como que pierde la electricidad. Ese sistema funciona interconectadamente entre Guatemala y Panamá, conecta esos países centroamericanos donde pueden intercambiar energía desde una punta hasta la otra. En Venezuela me quedé en la línea que iba a Brasil y en la que entraba por Colombia. Yo no sé si hoy en día opera, me da la impresión que no debe. Brasil sí, Colombia. Brasil por el norte, ese sistema lo tenemos aquí, pero en el resto de Sudamérica, el otro gran exportador que tiende a ser exportador de algo, vamos a ver, que quiere convertirse en un gran exportador de energía, es Bolivia, que está construyendo una línea hacia el norte de la Argentina para vender energía. Esto es un poquito la tabla de la capacidad instalada por países en Sudamérica, esta, pues, con los 15.000 megavatios que hay después de Brasil, y todavía nos siguen abajo Colombia, Argentina y todos esos países. Del continente está la parte de Estados Unidos, y el resto de las pequeñas islas del Caribe pues tienen muy poca cosa, ¿no? 60 megavatios, 50 megavatios, no logran todavía el desarrollo sustentable en este sentido. Empezando por México, México se quedó en sus proyectos de los años 2000, conocido como proyectos que logró ejecutar México, pero se quedó en 2012, no han hecho más nada. Tienen en construcción el proyecto de futura a gran visión de 40.000 megavatios que también estaría por desarrollarse. Entrando de Honduras hacia abajo, hay un proyecto en ejecución, iniciativa privada, del dueño de Hidrovolcán, el Tornillito, está comenzando de 200 megavatios. La isometría general está ahí a mano derecha. En Panamá, la AES, que es dueña de Changuinola 1, pudiera empezar en algún momento Changuinola 2, pero también Panamá está en una recesión bastante fuerte y no termina de emprender nuevos proyectos hasta que se entere que vuelve a enrumbar su camino de desarrollo. En Colombia sí hay muchos proyectos, pero quiero decirles que estos proyectos que le aquí, Carlos conoce ese mercado mejor, después no fue claro. El desarrollo de Hidroituango, que eran 2.400 megavatios de la empresa pública de Medellín, detuvo esta inversión, porque toda esta gente, pues, para invertir en estos proyectos de 380, 118, 170, que son proyectos privados, se abstuvo de ir adelante con estos proyectos, porque teniendo un monstruo tan grande de 2.400 megavatios como es Empresa Pública de Medellín, que estaba por colocarlos en diciembre del año pasado, pues se abstuvieron y dijeron, bueno, la gente va a vender al mercado 1.400 megavatios, nosotros aquí no tenemos vida, no hay quien nos rompa. Pero sucedió lo que sucedió en Colombia, y le voy a dedicar un poquito porque me tocó ir a las fases de emergencia del proyecto Ituango, porque ahí llamaron a Santa María y Jesucristo descendieron el día de la problemática.
y todavía sigue siendo un proyecto que está en tela de juicio. No se sabe si ese proyecto todavía será viable. Recientemente, hace 2 semanas, lograron cerrar, les voy a echar un poquito el cuento, cerrar la entrada del paso del flujo por la casa de máquinas, y todavía está por verse si esa casa de máquinas es recuperable y si es cerrable los ductos. Vamos a verlo en 2 minutos. Un poquito es un proyecto indudablemente imponente, una presa de 220 metros de altura, rocado con núcleo de arcilla, con un aliviadero de descarga de fondo, de patín, descarga libre, de mucha altura, y las decisiones de carrera de caballo para de burro, de que el dueño quería poner su proyecto en funcionamiento en diciembre del año pasado, obligaron a tomar decisiones que se fueron de la mano y terminaron perdiendo el control del río. Un poco, si ven esta foto a mano izquierda, se ve un gran deslizamiento. Ese fue el deslizamiento sobre los 2 túneles originales y después el túnel de desvío, el tercer túnel de desvío que hacen, abandonando los 2 originales porque estaban atrasados con las compuertas, porque el sitio era geológicamente inestable. Ellos hacen un tercer túnel para el desvío donde colocan la cámara de compuertas para hacer el cierre. En ese sitio tienen la implosión del túnel, una caída del túnel, y cuando se les cierra, pierden el control del río, el río empieza a crecer. La presa no estaba lista a su cota definitiva para el alivio por el aliviadero, y en ese momento pues no tuvo otra decisión ante el inminente desborde del río sobre la presa y las consecuencias, pues, que desviar el río por la casa de máquinas. Con los equipos adentro, habían ya los equipos instalados, se pierde toda esa inversión. En esa emergencia desvían esto. Un poco yo le echo la culpa después, cuando llegamos a esto, de que yo creo lo que es mi opinión de qué pasó, pero cuando nos llaman a nosotros, llegamos y parte de la presa hubo que subirla rápidamente, como que si fuera una taquilla, aguas arriba, que es el triángulo que está aquí abajo, conectan el núcleo central de la presa, con un núcleo en L, y esa ataquilla de aguas arriba que se hace en el cuerpo completo de la presa empieza a filtrar hasta 300 litros por segundo, con el agua atrás subiendo y la carrera de que el agua no te llegue a pasar. Se logra en octubre del año pasado ganarle la carrera, pero hay que salir a rehabilitar el núcleo central y a construir una barrera impermeable en el núcleo central de la presa para control de filtraciones a través del cuerpo de la presa en sus 40 metros posteriores. ¿Qué problema tiene la construcción? Son anécdotas interesantes, por ejemplo, esta charla, la construcción de esa membrana de elastoplástica, es que es una membrana de elastoplástica de 40 metros penetrando un núcleo de una presa que se está consolidando, una presa que apenas va a empezar a tener movimiento. Entonces las expectativas de rotura de ese núcleo elastoplástico son altas. O sea que probablemente haya que hacer una segunda barrera en algún momento, para lo cual se está estudiando, y en eso estamos, la construcción de una siguiente barrera con una membrana impermeable en su cara aguas arriba, en caso de fracturamiento de la misma, haga totalmente impermeable. Esto ya se hace en Holanda, pero estas técnicas no han pasado de 20 metros y se están estudiando en Holanda. Se está haciendo toda un test de prueba con una barrera hasta 40 metros, la instalación, todo instrumentado, a ver si esto se requiere en Hidroituango, pues irlo a hacer, para remediar de los problemas de la presa en su núcleo central. El otro problema que se está atacando, también de difícil, con todos los túneles abajo en la desviación, que quedaron parcialmente taponados cuando se iba a hacer el taponamiento definitivo, es cómo cerrar estos túneles de forma definitiva, para que el proyecto sea seguro y no se vaya a perder por un fallo de un túnel más cerrado a 200 metros de profundidad. Evaluamos unas técnicas de hacer unas perforaciones pilotos, inyectar un colchón de cemento, pero eso nos hemos quedado a nivel preliminar. Hoy en día están viniendo unos noruegos con sus técnicas de hacer nuevamente un túnel a profundidad y llegarle a esto y poderlo cerrar. Pues miren, todo esto es parte de las dificultades y de la factibilidad de que este proyecto siga adelante. ¿Okay?
¿Qué fue lo que pasó aquí, bajo mi opinión? Bueno, una de las preguntas que tuve yo ahí, pregunté quién es el board de consultores de este proyecto. Sí, son todos internacionales. Ah, qué bien. Son todos internacionales, pero colombianos. Y creo que nuestra idiosincrasia criolla, por decirlo así, o latina, muchas veces no nos deja decir que no, como lo puede decir un board o un americano o un europeo al frente, que sí le puede decir al dueño no. Eso no se puede hacer. Creo que grandes ingenieros que están en ese board se vieron sometidos a las presiones de un dueño que no lo pudo detener y llevar adelante esta carrera de caballo que no ha terminado nada, por no hacer las cosas como se deben. El desvío de un río no se puede perder. Está en manos tuyas y es la prioridad y es la seguridad de una presa. Y aquí hay cosas, en Latinoamérica hay cosas interesantes en regulaciones. Estuve el otro día con el ingeniero Luis Miguel Suárez en Chile. En Chile, por ejemplo, los aliviaderos, me dice él, se diseñan transitando completamente la avenida. O sea, no se usa el efecto amortiguador del embalse. Bueno, podemos decir que eso es sumamente conservador, pero bueno, seguro. Con estas cosas, seguridad es importante. Entonces creo que es parte de la lección aprendida. Perú pasa a ser otro país con grandes desarrollos en la misma ley privada, 29 megavatios, 15 megavatios, 20 megavatios, 180 megavatios. El único afectado por las cosas, por la mancha roja de corrupción que nos cayó en el continente, es el proyecto Chadín de 600 megavatios, que también estaba una de las grandes conocidas constructoras que generó pues grandes asaltos en toda Latinoamérica, entre ellas en Tocoma, la gran empresa Odebrecht. Llevó también ese proyecto en su bolsillo a las arcas de Brasil. En las otras, pues, están donde hay grandes desarrollos, que están este Sangabán 3 que está adelante, están los chinos invirtiendo, no están los chinos llevándose lo real. Están los chinos invirtiendo como cualquier otro operador, poniendo su dinero para después cobrarlo. Entonces ahí hay proyectos que están ya en Latinoamérica, si empiezan a entrar los chinos bajo ese esquema. Yo quiero construir eso y cobrar. Entonces, un operador. Pero no va a venir a pseudo ayudar a un Estado en llevarse el dinero hacia otro lado. El otro proyecto que tiene AES, que está en Chile en construcción, es el único de estos. Chile está todo detenido menos Alto Maipo, que es de AES. Y es un proyecto que tiene años ya en construcción porque tiene problemas geotecnológicos con los túneles, tiene 29 kilómetros de túneles y ahí han tenido grandes pérdidas la AES porque no ha logrado poner en comisión el proyecto hasta la fecha. Ahí hay otros proyectos en Chile, pero también. En Chile nosotros estamos participando en un proyecto donde hay un reto interesante, donde estamos introduciendo nuestra tecnología, es la presa La Punilla. Nuestra tecnología en impermeabilización, ya tenemos 20 presas en el mundo donde hemos eliminado la cara de concreto y la hemos sustituido por una geomembrana especial de PVC. La presa La Punilla va a ser la más alta en nuestro hito, vamos a 145 metros de altura con una presa en geomembrana, en su cara agua arriba, en lugar de una cara de concreto tradicional. ¿Qué ventajas tiene el hacer una presa en geomembrana en vez de cara de concreto? Que pones en operación, eso es lo último que se hace de las presas de enrocado, y pones en operación la presa un año antes que hacer una cara de concreto. Entonces son ahorros colaterales y ahí se gana todo el tiempo del mundo, porque para hacer la pantalla, por ejemplo, la pantalla de concreto de la presa La Punilla es una presa de 137 metros de altura y construir esa cara de concreto se echa más o menos unos 8 meses. Nosotros con la geomembrana, ya les voy a mostrar un ejemplo típico del anterior que se hizo, se hacen en un par de meses. Son 6 meses que gana el concesionario en energía, en suministro de agua. Eso ya no tiene precio de compararlo. Además que la técnica es mucho más económica y mucho más simple. Esta es la presa más alta que tenemos en cara de geomembrana. Es una presa de 88 metros de altura en la República Democrática de Laos, donde el contratista Sinohydro, por razones de asentamientos muy fuertes del terraplén postconstructivo, tiempo de entrada en construcción, decidió cambiar la cara de concreto por la geomembrana y está funcionando perfectamente. Un poquito esta tabla que yo hice en uno de los trabajos que se presentó en el Congreso del año pasado de Hydropower, muestra las tendencias en el mundo de los núcleos de arcilla, o caras de, perdón, de las caras de, bueno,
de las caras de concreto asfáltico. Eso en el mundo se ha quedado en el tiempo, desde 1990 hacia adelante casi no se usan más. Por eso mucho cuidado cuando les vendan un núcleo de arcilla o una cara de concreto, porque los tiempos de construcción son excesivos comparado con cualquiera de las otras técnicas. Entonces eso hay que revisarlo con mucho. En el mundo se han quedado atrás las tendencias de la cara de concreto. Miren, en China están en construcción una presa de 247 metros de altura y van para la más alta del mundo de 295 metros de altura con cara de concreto. Y las que estamos haciendo con cara de geomembrana arrancaron en el año 1992 con Bovila en Hungría y vamos con la Punilla prontamente en Chile hasta 140 metros de altura, la que mostramos. Y en Sudamérica, en Argentina, vienen, todos estos proyectos están detenidos, a excepción de uno que vamos a ver más adelante, que está en licitación, que es el Tambolar, y los dos proyectos, este es el Tambolar con 75 megavatios, está en licitación por otorgarse ahora, una presa de enrocado también con cara de concreto. Estamos también trabajando con uno de los contratistas para ponerla más fácil, más rápido en tiempo al sustituir la cara de concreto por la geomembrana. Y los proyectos patagónicos, que esto, la de risa, esto se llamaba Néstor Kirchner, ahora se llama el Cóndor Kirchner. Y el otro, para que nos terminamos de reír, este se llamaba la doctora Cristina Fernández, ahora se llama la Borrascosa. Así le puso Argentina a estos proyectos. Estos proyectos están un poquito detenidos porque están dentro de los cuadernos de la doctora Kirchner. El mismo también están las turbinas de Tocoma. Para hablarlo claro, esos cuadernos. Están ahí donde INSA fueron a parar las turbinas de Tocoma, también están metidos en los cuadernos de la doctora Cristina Fernández. En Bolivia, en Bolivia me tocó trabajar y llevar su desarrollo. La intención de Bolivia es de desarrollarse energéticamente. Ya hoy en día Bolivia está generando 2.000 megavatios, de los cuales 1.400 son térmicos, y su intención es transformar esto y llevarlo a 1.500 megavatios para vender la energía. Su planteamiento estaba focalizado sobre Brasil. Había mucha tendencia a vender energía a Brasil. Hoy en día la distancia ideológica los separa y Brasil le cortó los acuerdos de compras de energía. Le quedan con Argentina, pero eso en algún momento pues volverá a su entendimiento, y Bolivia sigue en su desarrollo. Ha terminado efectivamente 3 proyectos grandes en estos tiempos. Terminó Misicuri, terminó San José 1, San José 2 y está arrancando el 4º proyecto de Ibirizu abajo. En Paraguay hay un proyecto que está en licitación, que es un caño, es una rama de Yacyretá, viene por este lado en la parte paraguaya, que se llama Añacúa, de 270 megavatios, que es colocar una central en uno de los brazos de Yacyretá, pero en la parte paraguaya. Es simplemente cortar el dique, uno de los diques de cierre de Yacyretá, meter la casa de máquina y en el otro también cortarlo y meter una línea. Ese proyecto ahorita en licitación. Bueno, cerramos con Venezuela. Este fue el panorama que quedó. Nos quedaron Tocoma. Estaban todas las plantas de los grandes, vamos a hablar a calzón quitado, de los bolichicos de Derwick, los 1.000 y pico de megavatios ahí puestos. Yo no creo que hoy en día tampoco estén mucho funcionando. Está Tocoma, que también quedó en el camino y es el proyecto siguiente a seguir. Habrá que terminar, habrá que generar todo lo que haya que hacer para poderlo terminar. Y estaba el Fabricio Ojeda de 514 megavatios, o sea que había en aquel momento un plan de 2.699 megavatios hidroeléctricos que no llegaron a lado por ahora. Y este es el mismo gráfico que mostró el colega. Creo que ya habló de él. Creo que si este gráfico lo movemos en el tiempo, porque este gráfico va a ser una realidad para nosotros. O sea, ese escenario 1 de 3.3% o 4.5%, Dios quiera, lo vayamos a tener. Entonces, simplemente mover este gráfico desde el año 2006, si lo movemos al año 2019, donde estamos ahorita, pues nos podemos ver en la necesidad que tenemos por delante en todo lo que hemos hablado. Y gracias a Dios tenemos sitios para acometer y poder cumplir con esos escenarios y poner el país en marcha nuevamente con un proyecto que es evidente, como se habló, es el proyecto Tayuela.
Después, evidentemente, primero que este está terminando coma. Después sería entrar en este negocio. Y después hay otro proyecto que no se ha hablado mucho aquí, pero que está vinculado. Estos son unos trabajos que el que quiera me los puede pedir sobre lo que hemos visto, el uso de nuestros sistemas en Latinoamérica. La pregunta que nos hicimos en un trabajo: ¿serán las presas de biomembrana el futuro de las presas del Rocado? Hay un trabajo, y hay un trabajo que estoy preparando con el doctor Zenón Prusa de energía hidroeléctrica adicional para Venezuela. Ahí también, no solamente está Tayucaya, hay una combinación con la parte del infierno, el infierno en el Orinoco, que creo que si entra, si el desarrollo del petróleo de la faja pasa a ser una realidad y una necesidad. Ese es otro cuento chino que nos dejaron. Pues ahí entraría una necesidad de hacer esa planta en el Orinoco para cubrir esas necesidades de ese petróleo. No sé si lo sacaremos o quedará ahí. Bueno, muchas gracias.